Ahora vamos a hablar del tercer documento que la propia Comisión de Educación expide para ayudarnos a fomentar la educación inclusiva dentro de nuestras instituciones y que propiamente nos va a ayudar en este taller para poder realizar los fines del mismo. Primero vamos a hablar sobre qué son las directrices. Las directrices buscan contribuir la eficacia y ofrecen recomendaciones para una práctica eficaz y aportan un marco para la aplicación de políticas. En lo particular, estas directrices, las que aquí se presentan, buscan promover la cultura, políticas y prácticas inclusivas en las instituciones educativas de los tres niveles. Obviamente, aquí nos interesa la educación superior, para así implementar una auténtica educación inclusiva que garantice el desarrollo pleno de las personas con discapacidad a través de una formación académica de calidad. Las directrices, o más bien dentro de la cultura inclusiva, tenemos varios miembros involucrados que serán los responsables, obviamente, de la realización de esta cultura inclusiva, entendida como la creación de un entorno educativo que sea seguro, que acepte, también que colabore, estimule y en lo general, pues que contemple los valores como algo principal. En todo momento se tiene que tener en cuenta el respeto a los derechos humanos por parte de los diferentes actores de la comunidad educativa, como son los directivos, los docentes, el propio alumnado, también el personal administrativo y por supuesto los padres de familia a través del desarrollo de condiciones a favor de una cultura inclusiva. No hay que dejar de lado o no hay que olvidar que una sociedad inclusiva es el resultado de una reflexión sobre la diversidad que la conforma y por supuesto que los sistemas educativos que permiten reducir desigualdades, desarrollar habilidades en docentes y alumnos, fomentando entornos de aprendizaje efectivos. Sobre los miembros que participan, pues cada uno tendrá como acciones a implementar para fomentar la educación inclusiva y la cultura. Los directivos pues tienen que generar condiciones para atender la diversidad del alumnado, tendrán que considerar la inclusión como una guía para promover y garantizar el proceso de atención de las personas con discapacidad y en general de todos los alumnos. Por otro lado, tenemos que los docentes y el equipo psicopedagógico tendrán que detectar las barreras para el aprendizaje y la participación, que es el tema de este taller, y obviamente generar sistemas de apoyo para atender a los alumnos con discapacidad por medio de un plan de actuación con planificación y seguimiento, además de apoyar a estudiantes y padres de familia. Los alumnos deben comprender las características de la discapacidad de los compañeros y también la institución educativa tendrá que coordinar las acciones propias entre la escuela y el alumnado para facilitar la comunicación y obviamente generar cambios precisos en el entorno. Por su parte, los padres de familia tendrán que fortalecer la participación dentro de la escuela. Dentro de las instituciones de educación superior ya no vemos tan involucrados a los padres de familia como es en los niveles anteriores. Sin embargo, sí habrá que hacerlos partícipes, quizá no de la misma forma que en los otros sistemas educativos, pero sí habrá que considerarlos, obviamente, pues para poder generar o facilitar la comunicación y un cambio dentro también del entorno familiar para poder optimizar y aprovechar, ¿no? El desempeño académico de los alumnos que tienen alguna discapacidad. Respecto a las políticas inclusivas, el fin pues es obviamente sí desarrollar una escuela para todos y esto lo haremos a través de, pues por ejemplo, el área de oportunidad que tienen las instituciones educativas o que tenemos las instituciones educativas de educación superior es la formación docente, la accesibilidad a los recursos humanos y por supuesto financieros, que son requerimientos para las acciones a favor de las personas con discapacidad.
El compromiso, por tanto, de la educación inclusiva queda traducido en un conjunto de acciones sí colectivas que estén dirigidas a garantizar los derechos de atención educativa de todo individuo, y esto pues para construir una política de educación inclusiva que requiere de un importante trabajo de relaciones dialógicas que conduzcan al consentimiento de algo que se construya y se sustente del interior hacia el exterior de los sujetos, lo que nos permitirá, por lo tanto, también estar proyectando una imagen más inclusiva desde la propia institución. Respecto a la política inclusiva, pues vamos a hablar rápido sobre la política nacional. En la reforma constitucional al artículo tercero, publicada el año pasado, en 2019, se establece el compromiso de publicar y difundir la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa. Y respecto a la política estatal, de acuerdo con la Ley para la Inclusión al Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Querétaro del 2011, las instituciones educativas procurarán la formación de sus docentes con un ideal de inclusión de las personas con discapacidad, y también el Estado estará apoyando con programas estatales de beca para la atención a alumnos con discapacidad. Bien, ahora vamos a empezar a hablar sobre las prácticas inclusivas y cada uno de los elementos que se consideran en el documento de las directrices. El primero es el marco curricular, que tendrá que tener en consideración un diseño universal de los aprendizajes, contemplando el diseño de productos, entornos y servicios para ser usados por todas las personas. En realidad, eh, hablar de educación inclusiva es únicamente esa transición de la educación convencional, porque el fin del camino será hablar de diseño universal, que podamos hablar de diseño universal en la educación. Entonces, el camino para llegar para el diseño universal es la inclusión educativa. Entonces, no hay que dejarlo esto de lado porque será nuestra gran meta. Y también considerar los modelos educativos, pues que estos deben garantizar los recursos existentes para todos los estudiantes y que estos puedan aprender juntos independientemente de las condiciones personales, sociales o culturales de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Y obviamente tendrá que haber los ajustes razonables por tipo de discapacidad de acuerdo a un plan de inclusión que deberá contener las adaptaciones curriculares acorde a los alumnos con discapacidad dentro de un marco de un mismo currículo general. En especial esto es muy importante para las instituciones de educación superior. No podemos estar modificando los planes de estudio por el tipo de discapacidad, sí realizar los ajustes razonables necesarios para que todos los alumnos puedan acceder exactamente al mismo currículo, porque no podríamos estar retirando contenidos o competencias del currículum o del plan de estudios, porque entonces no estaríamos egresando alumnos con discapacidad que tuvieran las mismas competencias que los alumnos sin discapacidad. Egresaríamos personas que no podrían competir en el mercado laboral. Respecto a la formación docente, pues es fundamental la capacitación para la atención a estudiantes con discapacidad, también tener cursos en diseño y ejecución de estrategias de enseñanza y aprendizaje según el nivel educativo, eso es muy importante, y el tipo de discapacidad funcional de los estudiantes. Entonces, esto nos va a llevar a tener un perfil docente o tener un ideal, ¿no? Es aquel docente que debe poder reflexionar sobre su propia práctica y tener habilidades como la de observación e interpretación de la conducta de los estudiantes. También podrá tener, o más bien tendrá que tener la habilidad de organización y control de los procesos de comunicación, planificar y resolver problemas, y por supuesto no dejar de lado la parte de la creatividad.
Respecto a la estructura organizacional, aquí se hace una gran propuesta que será la definición del área o personal responsable de la educación inclusiva en cada una de las instituciones de educación superior, ya que hay experiencias exitosas en otros países que han impulsado la educación inclusiva, donde se recomienda que las instituciones educativas generen, cuenten, reestructuren o habiliten un área que coordine los servicios de apoyo para los alumnos con discapacidad. Y esta área está encargada de las funciones de trabajo para poder mantener de manera colaborativa dentro de, a nivel interinstitucional, estrategias de inclusión. ¿Y cuáles son los servicios de apoyo? Pues estos dependerán del tipo de discapacidad que se atienda. También hay que ser conscientes que no todas las instituciones educativas, no todas las universidades podrán atender todas las discapacidades. Por ejemplo, trabajar con una discapacidad cognitiva, pues sí es un gran reto porque no, la propia situación de vida de las personas con esa discapacidad pues no les permitirá egresar con ciertas competencias, y así habrá también que hacer una gran labor de orientación educativa para poder definir cuáles son las carreras o los programas educativos más pertinentes de acuerdo al tipo de discapacidad. Sin embargo, algunas de las recomendaciones o de los servicios que se tendrán que tener si se quiere implementar algún programa de inclusión será el de un servicio de traducción y o interpretación de lengua de señas. Aquí es muy importante resaltar que son cosas completamente distintas la traducción y la interpretación, y que además la interpretación es una profesión. No podrá estar colaborando o participando como intérprete cualquier persona. Es bien importante eso. Así como varios de nosotros tenemos cierto dominio o conocimiento del idioma inglés o de alguna otra lengua oral, no nos, eso no nos habilita a trabajar como intérpretes o como traductores. Por lo tanto, habrá que buscar el personal adecuado y competente para poder realizar estas funciones. También otro de los servicios será una sala tiflotécnica, obviamente donde se especializarán los recursos para las personas con discapacidad visual. Y otro de los servicios, dependiendo del tipo de discapacidad, será un pedopsiquiatra, que es un médico especialista en el desarrollo psicobiológico del individuo y experto en tratamientos de rehabilitación de los trastornos mentales y de comportamiento. También podríamos contar con un terapeuta de lenguaje que instruyen en la lectura de labios o facilitan con algunos otros problemas del habla, con fisioterapeutas para facilitar el desarrollo y el mantenimiento o también la recuperación de la máxima funcionabilidad y movilidad. Obviamente insisto que estos servicios dependerán del tipo de discapacidad con el que se decida trabajar y obviamente con el tipo de recursos que cuente nuestra institución educativa. Respecto a la infraestructura y el equipamiento, tendremos que considerar que la accesibilidad física es indispensable para garantizar a las personas con discapacidad pues su integración a la comunidad educativa, para que puedan ejercer su derecho de autonomía misma, que se realizará de forma gradual y progresiva. Es decir, que todas las modificaciones respecto a la infraestructura para la accesibilidad de la adecuación de las instalaciones públicas no es necesario hacerlo súbita y de golpe. Se recomienda que sea gradual y que considere los ajustes pertinentes al acceso, el tránsito y permanencia de las personas con discapacidad dentro de la institución, considerando el diseño de espacios y también el de mobiliario. Sobre el equipamiento, pues la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley para la Inclusión al Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Querétaro hacen referencia a las ayudas técnicas, los dispositivos tecnológicos y todos aquellos apoyos que son necesarios, obviamente, para brindar una educación de calidad.
Respecto a la estrategia comunicacional, pues el objetivo es incidir en la construcción de políticas, ¿sí?, para la protección y la promoción del derecho a una educación inclusiva. Las instituciones educativas en el estado de Querétaro realizarán estrategias de comunicación para concientizar de manera efectiva a la comunidad educativa y también a los padres de familia como una de las principales acciones para informar. También hay que visibilizar, sensibilizar, concientizar, que son dos cosas diferentes, y respetar los derechos a las personas con discapacidad en la elaboración de proyectos y actividades sobre el tema, sí, de educación, pero al mismo tiempo abonar en mejorar el conocimiento, la conciencia y el diálogo. Sobre la vinculación, eh, habrá que hacer mención sobre la vinculación a diferentes niveles, por ejemplo, interinstitucional y de sector público. La vinculación tendrá que promover y gestionar la elaboración de convenios de asistencia y cooperación entre instituciones públicas y privadas que permitan la concentración de acciones en favor de la inclusión. Estas acciones para la vinculación entre las instituciones de gobierno y organizaciones de la sociedad civil pues serán convenios y acuerdos de cooperación para la educación, formación, capacitación, adiestramiento, etcétera, que obviamente tienen que atender a las personas con discapacidad. Las políticas, programas y acciones por parte de dependencias y entidades de la administración pública que proveen bienes y servicios a las personas con discapacidad también tendrán que estar involucradas, obviamente. Y lo más que no hay que olvidar es obviamente también generar bolsas de trabajo especializadas para las personas con discapacidad para su incorporación a fuentes ordinarias o alternas de trabajo en condiciones salubres, dignas y de mínimo riesgo para su seguridad en el sector público y también en el privado. En general, esa es como la explicación de cada uno de los elementos de las directrices. Lo que pueden ver ahora pues es el ejemplo como aparecen en el documento, donde vienen primero las orientaciones de acuerdo a las dimensiones que hicimos mención desde el segundo documento del diagnóstico, basado de acuerdo también en el índice de inclusión. Tenemos estas tres dimensiones, el de cultura, política y práctica, y dentro de las prácticas ya tenemos cada una de las orientaciones de acuerdo al tipo de discapacidad, y como lo pueden ver aquí, referente al tipo de discapacidad visual, tenemos su cultura inclusiva, su política inclusiva, sus prácticas inclusivas y cada uno de sus componentes, la definición general sobre esta discapacidad, las recomendaciones sobre el marco curricular, sobre formación docente. Bien, y pues hasta aquí hemos ya revisado un poco sobre... Y bien, pues hasta aquí hemos revisado un poco cada uno de estos tres documentos, y a continuación explicaremos la forma en la que vamos a trabajar ahora sí con el documento de las directrices para poder hacer la identificación de barreras en el aprendizaje y la participación de los estudiantes y hacer una propuesta de ajustes razonables. Gracias.